clases continúan durante todo el año en todo el país, pero lo cierto es que la vuelta al aula es algo que se está trabajando para ese retorno que se estima será en los próximos meses a partir también de cómo se vaya manejando la pandemia. Estamos con Martín Müller, que es el titular del Consejo General de Educación. Hubo una reunión del Consejo Federal de Educación a nivel nacional para hablar de ese futuro retorno. Queremos saber, muy buenas noches, a qué conclusiones llegaron, cuál podría ser el protocolo eventual para un retorno al aula. Buenas noches, Fernando. Sí, estamos a partir del jueves pasados en una situación que nos pone un marco de organización en las diferentes provincias y en la ciudad de Buenos Aires para comenzar a transitar algo que en definitiva ya veníamos trabajando junto a todos los actores que intervienen de una u otra forma en la vida educativa, pero hoy ya tenemos este marco que cuenta con un gran consenso, que llevó un consenso porque el Consejo Federal toma las voces y las realidades, las particularidades de cada una de las provincias para tener esta realidad que de alguna manera nos pone ya en un marco que nos permite acelerar y coordinar de manera territorial las tareas que implica organizar nuestros edificios escolares y nuestros criterios pedagógicos para una probable vuelta cuando los criterios y las condiciones sanitarias lo permiten. Esto se va a diferenciar dependiendo de la situación que se encuentre cada ciudad, pero ¿cómo será esa vuelta al aula a futuro? No se sabe cuándo, algunos dicen agosto, todavía hay que esperar cómo se va dando la evolución de la pandemia, pero será con recreos, sin recreos. Tenemos que olvidarnos de la cantidad de horas que los chicos permanecían en clases y hablar de menos tiempo en distintos turnos. ¿Cómo se va vislumbrando ese futuro? Sí, claro. Sin dudas que va a tener las condiciones y las características de esto que llamamos nueva normalidad. La situación implica que si bien uno puede ser optimista en términos de lo que está ocurriendo a nivel global respecto al impacto de la vuelta a clases, en los efectos respecto al avance de la pandemia, de todas maneras vamos a tener que tomar los recaudos necesarios que implican distanciamiento social fundamentalmente, y eso va a llevar a que debamos separar los grupos y que concurran alternadamente una semana sí y otra semana no. Va a requerir una gradualidad en la incorporación de los cursos y grados que comienzan a incorporarse a la presencialidad. Lógicamente, esto que vos señalabas, los recreos y la organización diferente de los espacios comunes de la escuela. Básicamente eso es fundamentalmente incorporar e internalizar los criterios higiénicos y sanitarios que hoy nos estamos habituando en la vida cotidiana, como el uso de tapabocas, el evitar el contacto físico. Sobre todo eso tenemos que darnos un marco que tiene dos partes. Una que tiene que ver con el acondicionamiento de nuestros edificios escolares y otra segunda tarea que tiene que ver con mucho trabajo de capacitación, comunicación y concientización sobre el contrato que tenemos que realizar familias, estudiantes y toda la comunidad educativa para que la vuelta sea con el menor riesgo posible y que la escuela no se convierta en un factor de riesgo en términos de contagio. Claro, mayores partidas para todos los elementos de limpieza, probablemente un sistema mixto entre presencial y a distancia por semanas, por lo que usted mencionaba. ¿Ustedes van a avanzar con los gremios docentes, también teniendo en cuenta que el regreso a el aula también implica algunos reclamos o demandas del sector de los trabajadores? ¿Cómo van a iniciar este camino a futuro para ese retorno también con los gremios? No, lógicamente, nosotros el protocolo marco nacional fue apoyado porque fue un espacio también de consulta a las representaciones gremiales nacionales, por lo cual partimos de una base de consenso importante. Hoy estamos construyendo el marco provincial, que no va a salirse de ese parámetro de lo nacional, y obviamente eso va a implicar una implementación que es compleja, como en el resto de las provincias,
que requiere justamente de un esfuerzo muy grande por parte de la provincia, que lo vamos a asumir. Ese compromiso es algo que uno da por descontado de parte de nuestro gobernador, y claramente en ese espacio de construcción del protocolo provincial van a existir los espacios de diálogo con los representantes tanto de los gremios docentes como también de aquellas expresiones gremiales que representan a nuestros trabajadores de servicios generales, administrativos, porque cumplen una tarea central en todo esto. Nosotros pensamos en espacios y en tiempos más acotados de presencialidad en las escuelas, porque requerimos de un gran esfuerzo de parte de aquellas personas que diariamente se ocupan de la limpieza de nuestras escuelas, y también, obviamente, en lo que vos señalabas en términos de la relación con los docentes, nosotros tenemos que organizar un segundo cuatrimestre del año que de todas formas va a requerir de gran parte de nuestros estudiantes que van a continuar en la no presencialidad, sea de manera alternada o sea de manera continua durante un tiempo, porque esto va a ser de manera gradual. Sí. Entonces vamos a tener que organizarnos en términos de contenidos, de priorización de saberes para el segundo semestre, y de seguir trabajando desde la virtualidad o la distancia. La última pregunta, la vez anterior que estuvimos en contacto, le preguntamos hace más o menos un mes atrás si agosto era la fecha posible del retorno al aula de algunos establecimientos, era demasiado prematuro. Hoy, ¿qué podemos decir? Puede ser agosto, puede ser septiembre. Después de vacaciones de invierno, algunas escuelas rurales donde no van muchos chicos, ¿podría retomarse el ciclo lectivo en el aula específicamente? Nosotros somos optimistas y queremos planificar para agosto. Lógicamente que no vamos a ser al mismo tiempo que optimistas, prudentes, porque sabemos que la realidad en términos sanitarios aún es muy compleja y delicada, pero claramente queremos ponernos el parámetro gradual y no quizá estableciendo una diferenciación entre rural y urbana, porque eso no está establecido tampoco en el protocolo nacional, sino que nuestra prioridad quizás tiene que ver con hablar de la terminalidad de los niveles. De esa forma comenzar a transitar un proceso gradual de retorno al aula. Bueno, el horizonte está puesto en agosto, habrá que obviamente seguir muy de cerca cómo se desarrolla la pandemia. Agradecemos obviamente esta comunicación, Martín Müller, titular del Consejo General de Educación. No, gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Con protocolos específicos en Concordia ya han comenzado a funcionar los